Buenos días. En el marco de la Semana del Cerebro voy a compartir con ustedes esta disertación que he, digamos, modificado de alguna manera en su título y la he denominado El lenguaje y la memoria, lo psíquico más allá del cerebro, lo que dice el psicoanálisis o qué dice el psicoanálisis. Si vamos a hablar del psicoanálisis y si vamos a soportarnos desde el psicoanálisis, obligadamente tenemos que acudir al señor Sigmund Freud, Shalomov, un médico neurólogo que, como muy seguramente todos ustedes saben, es considerado el padre del psicoanálisis. Y es importante tener en cuenta su formación, como bien lo estoy planteando acá, médico y neurólogo, porque él desde ahí es desde donde va a plantear su teoría que tiene que ver con los procesos psíquicos. Es importante igualmente tener en cuenta un contexto social, político y económico en el cual Freud se encuentra en este momento. Estamos hablando de 1885, 86 y demás, hasta el último Freud, ya cuando ha logrado plantear una propuesta teórica más robustecida, mucho más fundamentada, que es la que conocemos hoy en día como el psicoanálisis. Freud se interesa, junto con otros colegas médicos, neurólogos y demás, por un fenómeno de la clínica de la época, que es la histeria. En ese interés, y desde la medicina y desde la neurología, quieren explicar y quieren entender, investigar un poco qué es lo que está ocurriendo realmente en los pacientes histéricos o en las pacientes histéricas. Y se interrogan y se interesan por esa investigación, por esas investigaciones, porque se están dando cuenta que desde el punto de vista médico y neurológico no están encontrando ningún tipo de explicación o respuesta al fenómeno de la histeria, a estos fenómenos clínicos de la época. Que, como en estas imágenes quiero visualizar, comprometen el cuerpo, se manifiestan en el cuerpo. Es decir, el cuerpo está comprometido en la histeria. Desde ese breve acercamiento con la histeria, Freud empieza a compartir correspondencia con otro médico, colega de él, que es conocido como Wilhelm Fliess. Sus cartas, esas correspondencias, las conocemos en las obras completas de Freud como cartas a Fliess, y una de ellas es la carta 52, que, como bien ustedes pueden ver, escribe alrededor de 1896, en diciembre de 1896. ¿Y qué es lo importante de esta correspondencia, de esta carta 52? Pues bien, en esta correspondencia, Freud le dice a Fliess lo siguiente, y es importante que tengamos aquí en cuenta ya como alrededor de 1896, Freud tiene una concepción del funcionamiento y de los mecanismos que subyacen a lo que él considera lo psíquico o el aparato psíquico, que es como él así lo empieza a denominar. Y le dice textualmente a Fliess, y permítanme leerlo en esta carta. Tú sabes que trabajo con el supuesto de que nuestro mecanismo psíquico se ha generado por estratificación sucesiva. Esto es muy importante, insisto. Miren ustedes que Freud en 1896 concibe un aparato psíquico que está estratificado. Y sigue diciendo en su carta, pues de tiempo en tiempo el material preexistente de huellas némicas, hace referencia a la memoria, experimenta un reordenamiento según nuevos nexos, una retranscripción. Lo esencialmente nuevo en mi teoría, dice Freud, le dice a Fliess, es entonces la tesis de que la memoria no preexiste de manera simple, sino múltiple. Está registrada en diversas variedades de signos. En su momento, y vale la pena recordar, Freud es neurólogo, ya lo hemos dicho, está interesado en estudiar la afasia, y a eso a lo que hace referencia aquí en este párrafo,
En su momento, al hablar de la fascia, he afirmado un reordenamiento semejante para las vías que llegan desde la periferia del cuerpo a la corteza cerebral. O yo no sé cuántas de estas transcripciones existen, por lo menos 3, probablemente más. ¿Qué es lo importante de este fragmento y en esta carta que comparte Freud con Fliess? Ustedes ven en este esquema cómo Freud entonces concibe un aparato psíquico estratificado, que es lo importante y es lo que quiero señalar. Un sistema P que hace referencia a las neuronas y que es donde él considera que se generan percepciones aunadas a la conciencia, pero que no conservan huella de lo acontecido. Ojo, no conservan huellas de lo acontecido, es decir, hay situaciones, hay experiencias que no quedan instauradas en la memoria. Un segundo momento o un segundo sistema PS que hace referencia a los signos de percepción y que es a lo que Freud denomina o va a plantear como primera transcripción, que igualmente son insusceptibles de conciencia. Un sistema inconsciente, ustedes lo ven acá, que es la segunda retranscripción o la segunda transcripción, en donde Freud considera que las huellas inconscientes quizás correspondan a recuerdos de conceptos insusceptibles de conciencia. O sea, hay ciertos recuerdos de conceptos, pero insusceptibles de conciencia. Y un sistema preconsciente, que sería la tercera retranscripción, que está ligada a representaciones palabra y corresponde a lo que consideramos o se consideraría nuestro yo oficial, para luego sí entonces tener un sistema consciente. Es decir, que para hacerse consciente, miren ustedes lo que Freud propone, para que determinada experiencia, para que determinada percepción llegue a hacerse consciente, Freud plantea al menos pasar por estos 3 momentos o estas 3 retranscripciones. Es con esta concepción de un aparato psíquico, de unos mecanismos psíquicos, que Freud va a empezar a plantear la existencia de la defensa que él conocerá o que él denominará represión. Bueno, Freud junto con otros médicos, como ya lo he mencionado, interesados en abordar y en estudiar los estudios sobre la histeria. Entonces la represión se convierte en una defensa muy importante, motivo por el cual aquellas situaciones displacenteras son apartadas o son distanciadas de la conciencia vía el mecanismo de la represión, y es cuando Freud va a empezar a hablarnos de defensa normal y de defensa patológica, aquella que desencadenará entonces todo lo que vamos a conocer como los síntomas propios de la neurosis. Entonces aquí ya empezamos a tener un acercamiento muy, digamos, ligero de lo que es el psicoanálisis, de la relación, digamos, del psicoanálisis con las neurociencias. Se desprende entonces la existencia de fenómenos mentales inconscientes que no acaecen en el teatro cartesiano y de los que el yo nada sabe. Lo vimos con ese esquema anterior. Y esto es motivo de debate al interior del psicoanálisis y al interior de las mismas neurociencias. El psicoanálisis admite esos fenómenos mentales inconscientes y les otorga un papel fundamental en el campo psíquico, a nivel del funcionamiento psíquico. Para el psicoanálisis son importantes aquellas representaciones mentales de deseo no sujetas a los principios lógicos convencionales, que no se expresan directamente sino a través de derivados como son los sueños, como son los actos fallidos, como son los síntomas neuróticos de los que ya hemos hablado. Otro punto importante, ya digamos en otro nivel, ya me acerqué al nivel de la memoria, voy a ir a otro nivel que es el del lenguaje, y en este sentido es importante tener en cuenta que hay cuestiones que hacen incomparables a los humanos con los animales, por más que se les domestique y sean tratados como humanos. Animales y humanos comparten lo mental,
pero no lo psíquico. Que los animales existan por fuera de la simbolización no significa que carezcan de mente. Lo mental, la mente en los animales, es un órgano que cumple una función fundamental para su adaptación al nivel del medio ambiente, para la adaptación pues al medio ambiente en el que habitan. A los animales les basta con que sean satisfechas sus necesidades para vivir sin contratiempos y no tener mayores sobresaltos, pues en ellos no hay demanda ni deseo. La vida de los animales, todos sabemos, es sencilla, podemos verla como una vida sencilla, no tienen complicaciones, es bastante básica, se reducen a lo que es dormir, saciar el hambre, la sed. En los animales no hay deseos inconscientes y no hay más allá, digamos, sino de unas necesidades, ¿sí? Instintos. No hay sentimientos de culpa ni prohibición referidas al campo de la sexualidad, por ejemplo, o al campo de la agresividad. No hay nada que sea traumático en la relación amorosa en el campo animal. Nunca un animal matará a otro por equivocación, ni por celos, ni por envidia, ni por venganza, ni por rencor, sino lo matará porque se encuentra en su cadena alimenticia. Lo matará porque por defender su territorio, por defender sus crías, porque el instinto animal así lo determina. Entonces vemos cómo situaciones propias de lo psíquico, como el amor, el odio, la ética, la vergüenza, el pudor, la repugnancia, la moral, los celos, la envidia, la venganza, el rencor, son situaciones propias de lo psíquico, mas no de lo mental, ¿sí? Que es en donde en el discurso de las neurociencias podemos encontrar ese afán por localizar en una condición orgánica el cerebro, esas situaciones que son propias de lo psicológico o de la subjetividad. Y así podemos plantearnos una pregunta, ¿sí?, en torno a la realidad. Esa realidad que tiene y compromete a lo subjetivo en el sujeto. Y esa realidad que duele, pero que no es localizable en una condición orgánica, ¿sí? Y que como no es localizable en una condición orgánica, no es posible de pensar ser medicalizada o farmacologizada. Con esto, entonces, estoy señalando algo muy importante para el psicoanálisis, y es que el sujeto no se reduce al cerebro. Pretender reducirlo al cerebro es quizás un error que las neurociencias muy respetuosamente pueden, digamos, cometer, porque es pensar que las patologías del sujeto que tienen un compromiso de la subjetividad responden a daños en el funcionamiento cerebral, en esa condición orgánica, y que por tanto, interviniendo esa condición orgánica, bien por vía del fármaco, bien incluso por vía extrema del electroshock, se va a pensar, se va a resetear lo humano para intervenirlo y para adaptarlo a una condición, digamos, socialmente establecida como normal. Entonces ahí hay un problema interesante a abordar y a pensar, y es el problema por las funciones subjetivas, ¿sí? Ese problema de las neurociencias por pretender localizar las funciones subjetivas en el sistema nervioso central, lo cual nos invita a reflexionar con Basol en que hay algo de la dimensión subjetiva que es fundamental, que no puede localizarse en el sistema nervioso central, que es exterior a él y que actúa como una suerte de parásito en el sistema nervioso y algunos neurocientíficos, y que hace referencia precisamente es al lenguaje. Finalmente, no quiero terminar esta disertación sin acudir a los aportes que realiza Jacques Lacan, psicoanalista francés, en torno a esta importante, digamos, relación entre la memoria, el lenguaje y las neurociencias, y los aportes que hace precisamente para la discusión en torno a qué es lo psíquico y qué es lo mental.
Vale la pena señalar que Lacan aporta desde la teoría estructuralista y del lenguaje toda una serie de concepciones de importancia para el abordaje de lo psíquico en el sujeto. Muchas gracias.